Alsina, ¿qué hora es? Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 10 de febrero del año 2022, el Smiling Day. Hay gente que hoy se va a pasar todo el día sonriendo en la calle para celebrar que ya no estamos obligados a ir con la boca tapada todo el tiempo. Ojo que sigue habiendo excepciones. No hay decreto del gobierno que no tenga salvedades, ¿no? Por ejemplo, si asiste usted a un evento multitudinario, dice, como es al aire libre, no hay que llevar mascarilla. Ah, cuidado que si es un evento multitudinario y hay que estar de pie, hay obligación de ponerse la mascarilla. Que aunque sea al aire libre, sí, aunque sea al aire libre. Si te puedes sentar, es un evento multitudinario, pero con sillas o con asientos, y hay 1,5 metros de distancia entre los asientos, entonces sí te puedes quitar la mascarilla. Transporte público, mascarilla obligatoria. Si va usted en su coche particular, también mascarilla obligatoria en caso de que lleve en el coche a alguien que no sea de su familia. Aquí hay un ejemplo que nunca se menciona, pero que ya es hora de mencionar, lo que es el autoestop. Conductor que viaja solo no lleva mascarilla, pero si recoge autoestopistas, entonces pónsela. Todos con mascarilla en el vehículo. Acuérdese que es verdad, hoy entra en vigor este nuevo decreto del gobierno, pero somos España, no el estado de Nueva York. En el estado de Nueva York han empezado a levantar la obligación de la mascarilla también en los recintos cerrados de uso público, por ejemplo en los restaurantes. En España los restaurantes, sabe usted que siguen siendo el reino del quita y pon. Me quito la mascarilla en la mesa, me la pongo cuando voy al baño. Vuelvo a la mesa, me la vuelvo a quitar. Bueno, los hábitos cambiantes que hemos ido haciendo nuestros entre todos, qué remedio, y que hace 2 años nos habrían parecido como vivir en Marte. Vamos dejando atrás la sexta ola, con la incidencia y con las hospitalizaciones bajando muy rápido, bien, y lamentando aún 170 defunciones diarias de media. Esto es lo que todavía no... 170 de media en las 2 últimas semanas, o sea que aún nos queda camino por recorrer. Es verdad que ha aparcado el gobierno aquella cantinela de que había que cambiar la forma de contabilizar los casos. ¿Se acuerda del palabra gripalizar la epidemia? Porque a los demás gobiernos europeos nunca les pareció que esta fuera una prioridad, a la Comisión Europea tampoco, así que la Organización Mundial de la Salud ni hablamos, ¿no? Así que de momento, de lo de gripalizar ya no se ha vuelto a decir. Estos debates tan nuestros, ¿verdad?, que un día parece que son urgentes, relevantísimos, son cruciales, y al día siguiente ya nadie se acuerda ni de que se produjeran. Bueno, llegamos al 10 de febrero... con el salario mínimo en nuestro país recién subido, de 965 a 1.000 euros brutos en 14 pagas, sin consenso de los llamados agentes sociales, sin resistencia esta vez de la vicepresidenta Calviño, en perfecta sintonía de Yolanda Díaz con los sindicatos y con la COE quejándose, pero sin hacer mucho ruido, ¿no? O sea, lo de la COE con el salario mínimo está siendo una especie de queja de trámite, que le permite al señor Garamendi sacudirse la fama de compadre de Pedro Sánchez y le permite a Yolanda viajar hoy a Castronuño, provincia de Valladolid, y dar un mitin presentándose allí como la ministra que ha llevado el salario mínimo a los 1.000 euros, haciendo pasar por el aro a los empresarios. En esto ni qué consenso, ni que no había consenso, ni falta que hacer al gobierno. Pero no era prioritario el acuerdo entre los agentes sociales, no, eso era para lo otro, para lo de la reforma laboral. En esto el gobierno ha decidido y les ha dicho y ha obligado, es verdad, tiene la potestad de hacerlo, obliga a los empresarios a no contratar con un salario inferior a los 1.000 euros. Tiene razón Pedro Sánchez en que su gobierno de coalición es de una estabilidad a prueba de terremotos y a prueba de tsunamis. Es un gobierno muy estable, dentro de la trifulca permanente, entiéndame, en que vive este matrimonio a palos de PSOE y Podemos. Todavía no ha escampado el reparto de culpas por el fracaso de la negociación parlamentaria para lo de la reforma laboral, que de no haber sido por Casero no saldría, no habría salido. O sea, que la negociación no fue un éxito del gobierno. Cuando emergen dos nuevas disputas. Una, la reforma de los impuestos.
Este es territorio María Jesús Montero, ¿no? Podemos quiere mojar en este tema de los impuestos y dice, hoy somos un gobierno de coalición. Algo tendremos que decir nosotros, ¿no? Desde Podemos. Pero quiere además hacerlo sin esperar a que los expertos estos que reclutó la ministra Montero María Jesús, que no Irene, presenten el trabajo que se les ha encargado, ¿no? Y claro, esto a la ministra de Hacienda, digamos que no le ha gustado. Que no le ha gustado que los de Podemos se le entrometan. La irrupción de Podemos en este debate, pues la calificaría de inoportuna. Hubiera preferido que se hubiera esperado a que el comité de expertos hubiera presentado su documento, se hubiera estudiado y a partir de ahí tener una posición única. Quiero recordar que somos un gobierno de coalición y por tanto los dos socios tienen que poder participar de los debates centrales y es lo que estamos haciendo. Montero contra Yone Belarra, la poderosa ministra de Hacienda contra la líder no tan poderosa de Podemos, porque es la secretaria general del partido, pero al final aquí quien habla todos los días para marcar la línea es Pablo Iglesias. Los morados todavía no han incluido a María Jesús Montero en su lista negra de ministros y ministras, pero está haciendo méritos. Es una lista que encabeza Margarita Robles. El segundo en la lista es el ministro de Exteriores, el señor Álvarez. Porque aquí viene, por cierto, la nueva disputa que promete tardes de gloria para los aficionados a las matrimoniadas del gobierno de coalición, que es una disputa con acento mexicano. Podemos es muy de AMLO y muy poco de José Manuel Álvarez. ¿Ese AMLO qué es? Pues AMLO es un señor que preside los Estados Unidos de México. Se llama, AMLO es Andrés Manuel López Obrador. Es muy de izquierdas, es muy populista, es muy afín a los morados de aquí, a los de Podemos, es muy colega de Donald Trump, se llevaba estupendamente bien con Trump, y está abonado al discurso este de que España tiene que pedir perdón por la conquista de América. Y también es muy dado el señor López Obrador a señalar a las empresas energéticas españolas, a Repsol y a Iberdrola en concreto, como enemigas del pueblo mexicano y expoliadoras de los recursos nacionales. Esto es lo que sucedió ayer, que el presidente de México, que comparece cada mañana ante la prensa de su país, cosa que es muy de agradecer, comparecer cada día ante la prensa, en rueda de prensa, presidente. Luego es verdad que López Obrador habla terriblemente despacio y esto ya es menos de agradecer porque se eternizan sus declaraciones y además tiene un talento natural para generar confusión, las cosas que dicen. Por ejemplo, cuando ayer el señor López Obrador empezó cargando contra las empresas energéticas españolas y acabó anunciando una cosa que él llama pausar la relación entre los dos países. Eran como dueños de México. Es el caso de las empresas españolas. Y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España. Nos va a convenir, Vela el señor López Obrador no solo por el pueblo de México, sino también por nosotros. Atento, generoso el presidente, ¿no? Hablando de pausas, las pausas que hace él en las frases que pronuncia. Este audio que han escuchado ustedes está modificado para eliminar los silencios entre palabra y palabra, pues si no, habría durado 10 minutos esto que acaban ustedes de escuchar. La pausa, ¿no? Que suena a lo del cese temporal de convivencia que decían aquí. Claro, es un concepto muy innovador en materia diplomática, esto de la pausa en la relación entre los dos países, hasta el punto de que nadie sabe qué significa. Empezando por el ministro español de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, que ayer estaba el hombre en Ucrania interesándose por la crisis con Rusia, viendo a ver qué se puede hacer cuando se le declaró un incendio en Ciudad de México. Habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones. Y también quiero dejar muy claro que el gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo. Pero es que nosotros no hemos hecho nada, Que Obrador sabrá de qué está hablando, pero que nosotros no. La pausa entre países, aportación a las relaciones diplomáticas. Le pongo un poco de contexto al asunto por si a usted le interesa. Mire, el gobierno de López Obrador está preparando un cambio de regulación sobre el mercado eléctrico en su país. Él lo que quiere es que el control del mercado eléctrico, la posición mayoritaria, corresponda a la empresa pública mexicana CFE, la empresa pública de energía. Otro motivo para que Podemos suspire por López Obrador, ¿no? Empresa pública. Al gobierno de Joe Biden, que anda negociando con México inversiones en energías renovables de empresas privadas estadounidenses,
este afán por cambiar las reglas del mercado eléctrico y dar preferencia al Estado mexicano o a la empresa pública, digamos que le incomoda bastante. Está de hecho el señor Kerry, que es al que le ha encomendado el señor Biden estas cosas, está en México viendo a ver cómo reconduce esto que podría acabar siendo también un conflicto entre México y Estados Unidos. Este es el contexto, digo. Es muy de López Obrador, porque en esto es muy hábil, generar una polémica nueva y cambiar así de sitio el foco de la atención, ¿no? En esto tiene galones el presidente mexicano. Una de sus costumbres favoritas en estas comparecencias ante la prensa, que llaman allá las mañaneras del presidente, es atacar a la prensa crítica. Él es muy de señalar y atacar periodistas, como aquí hacían algunos. En un país, por cierto, que es México, que tiene un grave problema de violencia, de feminicidios y de asesinatos de periodistas. Violencia e impunidad que ahí siguen 3 años después de que López Obrador llegara al poder, a la presidencia de México, haciendo bandera justo de erradicar la violencia. Bueno, les decía, por lo que hace a la lectura desde aquí de España y del gobierno de coalición, Podemos es muy de López Obrador y no es nada del ministro Álvarez. Al ministro de Asuntos Exteriores lo tiene enfilado Pablo Iglesias. Dijo de él lo peor que Iglesias puede decir de un ministro. Dijo que parece del PP. Porque Álvarez es muy crítico con el gobierno de Maduro, sintoniza poco tirando a nada con los Kirchner y con Alberto Fernández, el argentino, y le concedió la medalla de Isabel la Católica al presidente colombiano, que es conservador, que es Iván Duque. ¿Qué más pruebas hacen falta, verdad, Pablo? De que Álvarez es pepero. Así que a por él, Yone, a por él. Carlos Alsina, en Onda Cero.